Eshet Ha'il, ¿qué significa? Mujer virtuosa. Como decíamos recién, se encuentra, o la referencia, digamos, que tiene uno cuando dice Eshet Ha'il es la del libro de Proverbios. Y el judaísmo de por sí cobra un significado importante porque es un poema que se lee todos los Shabbat. En la mesa de Shabbat, el hombre va a recitar o va a cantar este poema a su esposa o a la mujer de la casa, a la mujer que esté presente. Esto se hace antes del Kiddush, esto es importante, ¿no? Es decir, uno empieza con el Shalom Aleichem y después de eso directamente ya le va el esposo recitar Eshet Ha'il a la esposa o también a la mujer, digamos, de la casa, puede ser a su hija, puede ser también a una invitada, y después se va a hacer recién el Kiddush. Recién se va a hacer el Kiddush. Entonces, hay dos preguntas que me gustaría saber qué opinan o si saben. Una es alágica. Si no hay una esposa o una mujer en la familia, ahí, sentada en la mesa de Shabbat, ¿se lee o no se lee Eshet Ha'il? ¿Qué piensan? Chan, 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 chan. Si hay una mujer para la migración. No, la pregunta es, si no hay una mujer, es decir, son todos hombres en la mesa de Shabbat, ¿leen Eshet Ha'il o no la leen? Por lógica capaz diría no, pero... Bien, bien, bien. Bueno, acá tenemos, la Mica dice no. A ver, ¿quién dice sí? O todos piensan que no. Están callados hoy, no se juegan. Sí, jueguense. Acá, Miguel, ¿qué dice? Sí. Que sí. Yo pienso que esta semana que estuve solo en recepción de Shabbat, yo creo que sí, porque, a ver, si de los 10 varones que están ahí están casados o algo, deberían darle gracias a Dios por eso. Es decir, aunque no esté tu esposa, como que vos lo decís y recordás a tu esposa. Sería algo así. Claro, Bien. claro. Entonces acá tenemos, Mica dice que no, Miguel dice que sí. Bueno, vamos a dar la sentencia, a ver qué dice la alajá. La alajá dice que sí se debe recitar. Es decir, Eshet Ha'il siempre se recita. Haya una mujer en la casa, o sean todos hombres, o haya solamente una persona la que hace el recibimiento de Shabbat. Bien. La segunda pregunta. ¿Por qué creen que siempre se recita aunque no haya mujeres presentes? Bueno, acá Miguel dijo algo. No, porque si yo estoy casado, igual la recito aunque no esté mi esposa, pero pensando en mi esposa. Bueno, pero ¿qué pasaría si son todos solteros? Igual se tiene que decir, se tiene que recitar el poema. ¿Por qué? Yo tengo una, me voy a alargar. A ver, bien, bien. No, pienso que, bueno, una vez leí que la mujer virtuosa, a través de Proverbios, escribe pensando en Sara. Entonces, lo que pienso es que, por ejemplo, son todos hombres que están solteros, la recitan pensando en el ideal, ¿no? En ustedes que quieran casarse, por ejemplo. Entonces, como un recordatorio, digamos. Bien, bien, como una inspiración, ¿no? Es cierto, se dice que este proverbio como que fue inspirado en la matriarca, ¿no? En Sara. ¿Alguno se anima a decir algo? Lo largo nomás. Bueno, el tema es el siguiente. Hay muchas interpretaciones. Ustedes saben que la Torah tiene muchas capas de interpretación, es decir, desde el nivel más literal hasta el más, podríamos decir, cabalístico o profundo o misterioso, ¿no? Y hay muchas interpretaciones respecto a quién está dirigido el poema, es decir, quién es la mujer virtuosa. Por ejemplo, la Cábala sostiene que la mujer virtuosa es la Shejina, es la presencia divina. Entonces, de alguna manera, recitar en Shabbat, al inicio de Shabbat, Eshet Ha'il es un poema a Hashem por su cuidado y su providencia. ¿Tiene sentido? Hay otros que sostienen que la mujer virtuosa es
se está refiriendo al Shabbat, ¿no? También ya en los Shabbat cantamos siempre, ¿no? Lejado di, likra kalá, es decir, ven al encuentro de la novia refiriéndose al Shabbat, es decir, que el Shabbat tiene toda esta presencia, esta figura, esta metáfora de la mujer virtuosa. Y por eso justamente que se canta antes de Kiddush, es decir, recibo el Shabbat con un poema y después cumplo con el precepto de consagrar el Shabbat con el Kiddush. Pero hay otros que también entienden otras cosas, por ejemplo, que la mujer virtuosa puede referirse a la Torá o puede referirse al pueblo de Israel, es decir, que todo el pueblo de Israel tiene que tener estas cualidades. O también se refiere a la Neshama Tová, es decir, al alma buena, es aquella alma que siempre está atenta a las necesidades de otras, que no es perezosa, que va en busca siempre de lo más valioso, lo que es imperecedero, es decir, que no es superficial. Es decir, que hoy vamos a hablar de la mujer virtuosa, pero creo que todos, hombres y mujeres, cuando yo hable de las cualidades, pueden sentirse interpelados. Si bien habla de una mujer virtuosa, de manera, no quiero decir superficial, sino literal, más bien, existen muchas capas de interpretación. Y todas son factibles y pueden encajar perfectamente. Entonces, si bien hoy vamos a hablar de la mujer virtuosa, quiero que todos puedan sentirse interpelados y decir, bueno, estas cualidades también puedo trabajarlas yo más allá de que sea mujer o no sea mujer. Si sos un alma, ya podés sentirte dentro de este ideal, de este prototipo de virtuosidad. Bueno, yo la clase la voy a basar en un comentario de un libro. Siempre me gusta mostrarles libros para aquellos que están interesados en invertir en literatura. Este librito, yo les voy a decir cómo se llama. Se llama Mishle, la parábola y proverbios de Shlomo Amelech, de la editorial, ya les digo la editorial, Sukkot David. Y este es un libro que solamente son comentarios de proverbios, son 2 tomos. Este es el segundo tomo porque justamente vamos a trabajar el Proverbios 31. Y el segundo tomo justamente está desde el 17, el primer tomo del 1 al 16, el segundo tomo del 17 al 31. Pero bueno, el que quiere invertir, siempre es bueno que se lleve los 2 tomos, si no le va a quedar el comentario de proverbios a la mitad. Bien, acá pregunta Armilio, ¿qué es la virtud desde el punto de vista de la Torah? Bueno, ya vamos a ir punto por punto. He intentado hacer una clase rapidita, como que corramos, pero que veamos punto por punto de lo que dice este proverbio. Bien, para introducirnos a este poema, a Eshet Ha'il, hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que Eshet Ha'il, es decir, el poema, no empieza en Proverbios 31.1. No empieza en Proverbios capítulo 31, versículo 1, sino en el capítulo 31, versículo 10. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver que el capítulo 31 comienza con los consejos que le da una madre a su hijo. Se entiende que es Betseba a su hijo Shlomo Amelech. Es decir, la madre del rey Salomón que está aconsejando al rey. ¿Bien? Después de eso, que son 9 versículos, empieza el poema de Eshet Ha'il, de la mujer virtuosa. ¿Cuál es la relación en esto? Es decir, la mamá aconseja a su hijo y después es el hijo el que va a escribir un poema a esta madre consejera. Es un poema sobre ella, es decir, sobre el consejo que le ha dado, es decir, que ha tomado su consejo favorablemente porque ve sus cualidades, ve sus virtudes y entonces entiende que todo lo que le dice es correcto. Lo segundo particular que tiene el poema es que está escrito en el orden del alfabeto hebreo, del Aleph Bet. Es decir, que son 22 versos
Y el primer verso va a comenzar con la letra Aleph, el segundo va a comenzar con la letra Bet, el tercer verso va a comenzar con la letra Gimel, y así hasta el verso número 22, que va a ser la Taf, ¿no? Es decir, la última letra del Aleph Bet o del alfabeto hebreo. Eso también es particular porque se pierde un poco en el español. En el español ni siquiera lo tenemos. Vieron que hay algunos salmos que te dicen Aleph y está la sección Aleph, por ejemplo el Salmo 119, Bet y está la sección Bet. Entonces uno entiende que va en orden alfabético, pero en la versión en español esto se pierde. En las versiones en hebreo es muy lindo, por ejemplo hay algunos sidurín, un sidurín que nosotros, justo un sidurín particular que usamos en mi casa en la cena de Shabbat, es muy lindo leerlo en hebreo porque te va marcando la letrita del Aleph Bet con diferentes figuras más hermosas, digamos, más pintorescas. Bien, aclarando esto, vamos a ir verso por verso leyendo el texto y de alguna manera colocando algún adjetivo a esta mujer virtuosa que pueda resumir lo que presenta el mismo poema. Primer verso, es decir, Aleph. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Bien, una mujer virtuosa, y acá va justo a responder la pregunta de Emilio, ¿qué es la virtud desde el punto de vista de la Torá? Bueno, este comentario dice, una mujer virtuosa es una mujer recta. Es una mujer recta, es decir, que anda en los caminos de Hashem. Y por eso es una mujer tan inusual, es una mujer difícil de encontrar. Dice Mesudat David, es difícil, es inusual, pero no es imposible de hallar. Y quien tenga su mente lejos de las perlas, es decir, que no tiene constantemente intereses monetarios, que está en lo superficial, en las cosas superficiales de la vida, entonces, tal vez, dice el comentario, tal vez la encuentre, ¿no? Aquel que es una persona espiritual, entonces puede hallar en esta persona inusual las cualidades que tiene. Verso 2. Como les dije, vamos a ir muy rápido porque son 22 versos, así que voy a ir leyendo y aplicando algún adjetivo. En este caso, los adjetivos serían que es recta y que es inusual. Verso 2, letra Bet. Dice así, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. ¿Qué está diciendo? Que es una persona confiable y que su marido confía en ella. ¿En qué sentido confía? En que cuando su marido se va del hogar, ella sigue cumpliendo con todos los preceptos. No es que ella cumple los preceptos porque la ve el marido, sino que ella desea cumplir con esos preceptos. Y como su marido está confiado, él puede salir a trabajar confiadamente, ausentarse de su casa y traer la ganancia que corresponde. Si su marido no estuviese confiado en ella, tendría que volver al hogar pronto y no podría traer el sustento. Por eso dice, el corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancia. Bien, su marido se ausenta para conseguir sustento confiadamente. Tercer verso, letra Gimel. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. La mujer virtuosa, el alma virtuosa, es una persona incondicional. Es una persona que trata bien a su esposo, al resto de las personas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en la vejez. Es decir, con las personas más agraciadas y con las personas más cascarrabias, ¿no? Siempre ella trata bien. Aun cuando el otro comete errores, ella no se adjudica eso de decir, bueno, ¿por qué lo hizo? Entonces yo ahora tengo derecho a... No, ella se mantiene recta
y es una persona que sabe perdonar. Perdonar. Fíjense en todas las cualidades increíbles que hemos visto solamente en 3 versos. Vamos, porque aspirar a esto es hoy un level muy difícil. Verso 4. Letra Dale. Dice así: busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Ella no tiene la obligación de trabajar o de buscar sustento para su familia, pero es una persona diligente y es una persona emprendedora. Emprendedora que lo hace por voluntad personal, para de alguna manera sentirse ella porque le gusta, justamente porque es diligente y emprendedora y va tras ello. Verso 5, letra Hey. Es como nave del mercader, trae su pan de lejos. Es una persona, dice, es como nave del mercader, se refiere a los comerciantes que enviaban su mercancía a través de barcos. Es decir, es una mujer que es exportadora de sus productos, una mujer independiente económicamente y una mujer que vende continuamente sin interrupción y que eso la hace esforzada. Esforzada. Verso 6, letra Bab, dice así: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es decir, ella recibe ayuda de sus criados, de sus criadas, pero no delega a otros la provisión de su familia. Y esto en comentario me gustó porque decía, no solamente habla de la provisión del alimento del cuerpo, ¿no? Sino se refiere que no delega en otros el alimento espiritual de su familia. Miren lo que dice: se levanta aún de noche, es decir, ella se levanta muy temprano. Pero, este comentario decía, también levanta a su familia, los hace rezar el Modé Anil, Shema Israel, les hace leer la Torá, y entonces ella después continúa su trabajo. Es decir, no delega en sus criados puede delegar un montón de cosas, pero el alimento de su familia, eso no lo delega. Verso 7, letra Zain, dice así: considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Es decir, es una mujer que sabe ahorrar y administra correctamente. Siempre que digo mujer, piensan en una Neyamá, es decir, en un alma, en una persona. Es una persona que ve un campo y lo compra y planta la viña del fruto de sus manos. Es decir, sabe ahorrar, sabe administrar bien y con sus ganancias, es decir, con su ahorro, compra un campo y el campo no lo deja tirado, sino que también lo hace trabajar el campo. Es una persona que administra excelentemente. Verso 8, letra Het. Este me encanta. Esto para mí fue una novedad. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ella no es robusta por naturaleza, no es fuerte por naturaleza. Se hace fuerte a sí misma, es decir, es aplicada y si ve que lo que desea no está a la altura en ese momento, entonces trabaja para superarse. No es de la persona que dice, no voy a poder nunca porque... No es una llorona en ese sentido, sino que ella intenta, es aplicada hasta que sus brazos se hacen fuertes, como dice así, esfuerza sus brazos para alcanzar sus metas. Es una persona proactiva, que ve algo y va tras eso. Y si ve que tiene limitaciones, bueno, intenta superar esas limitaciones. Verso 9, letra Tet. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Fíjense, es perseverante. Sigue adelante con sus proyectos, no es que los deja a la mitad. No, si va bien, allá va, ¿no? Allá va.
Verso 10, estamos casi en la mitad. Verso 10, letra Yud, dice así: aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. Esta también me encantó, fue una novedad para mí el comentario. Es esta mujer, a pesar de que es comerciante, es decir, que hace trabajo que podría en su época corresponderse a hombres, es una mujer que sigue siendo femenina. Porque dice el comentario que dice: aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, es decir, trabaja lo que es propio de las mujeres. Sigue siendo mujer, sigue teniendo interés, es femenina. Por más que hace cosas que corresponden a la época, un poco más de hombres, como es el comercio, como es la exportación de los barcos y traer el sustento, ella sigue teniendo una identidad muy fuerte como mujer. Es una persona femenina. Verso 11, letra Kaf. Ahora sí estamos en la mitad del poema. Dice: no tiene temor de la nieve por su familia. Perdón, dice así: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Voy a leerlo de nuevo porque es hermoso. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es una persona que es bondadosa y es sensible. ¿Por qué digo que es sensible? Porque no solamente da, sino que sabe específicamente cómo dar a cada uno. Al pobre lo da sin avergonzarle. Y al indigente, es decir, al menesteroso, aquel que generalmente pide, entonces ella extiende sus manos. Extiende sus manos. Verso 12, letra Lamed. Dice así: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. El comentario dice: aun cuando da el necesitado, no teme que le falte a su familia. Es decir, es precavida, pero no deja de ser generosa. No piensa: pero si yo doy, entonces mi familia tiene menos. No, le doy a mi familia y también puedo darle a otros. Y mientras más dé a otros, entonces más también va a bendecir Dios a mi familia. Verso 13, letra Men. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Es decir, es una mujer recatada, una mujer que se viste bien, que no quiere mostrar su cuerpo por todos lados, sino que es recatada, se viste. Verso 14, letra Num, dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es una mujer que apoya a su marido y es una ayuda para él. Es una compañera, es una fiel compañera. También no solamente está abocada a sus proyectos, también quiere que los proyectos de su marido sean buenos y que él pueda ser reconocido. Verso 15, letra Samej. Hace telas y vende y da cintas al mercader, da cinturón al mercader. Miren lo que dice Rab Hirsch. La mujer virtuosa le dio un cinturón al mercader pobre para que se quedara con la ganancia. Es decir, es una mujer generosa que busca también hacer crecer a otros. No solamente se queda con que yo trabajo y esta es mi ganancia y que no haya competencia, no, sino que también parte de su sedacá es enseñarles a otros a trabajar y a ser productivos. Verso 16, letra Ain. Dice así: fuerza y honor son su vestidura y se ríe del porvenir. Es una persona íntegra en sus cualidades y por eso no le teme a la muerte. No le teme a la muerte. Es íntegra. Sabe que lo que se ve de afuera es lo que hay adentro. No le teme a la muerte. Verso 17, ya estamos en los últimos versículos. Verso 17, letra P, dice así: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está sobre su lengua. Es decir, que enseña y alienta a otros a ser bondadosos con los demás. Qué importante esto, ¿no?
enseña a su hijo, a su criado, a su esposo, a aquellas personas alrededor de ella, los alienta a ser bondadosos, a darse de acá, a tratar bien a las personas, a juzgar siempre favorablemente. Verso 18, letra Saim, dice así: considera los caminos de su casa y no come pan de pereza. Es decir, así como ella no es perezosa, también guía a sus hijos a trabajar. Y si no trabajan, entonces le da algún trabajito, los orienta para que ellos tampoco coman pan de pereza. Verso 19, letra Kof, dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Es decir, es amada por sus hijos, por su esposo y por sus virtudes, ante todo, ¿no? Por sus virtudes, no solamente por lo que les da, sino por quién es ella. Verso 20, ya nos queda muy poquito. Letra Reis, dice así: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Ella es rica, pero no es rica por su dinero, es rica en cualidades, Muchas mujeres hicieron fortuna, pero ¿qué persona puede trabajar y ganar en su carácter? ¿No? Está ahí Yetzirah siempre peleando. Bueno, pero esta mujer, esta persona, esta alma es muy esforzada y por eso es rica. ¿Por qué? Porque gana su Yetzirah, porque gana cualidades, porque vence su carácter también. Y aquello que tiene que cambiar lo transforma en bien también en ella. Ella no es perfecta, ella es una persona que trabaja en ella y por eso se va perfeccionando. Verso 21, letra Jim, dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Hashem, esa será alabada. Miren lo que dice el comentario: la belleza se considera falsa. ¿Por qué? Porque desaparece, no perdura. Pero las buenas cualidades permanecen siempre en la persona. Y les voy a leer lo que dice el Al-Shik, que me encantó. Dice: la belleza no es digno de alabar, puesto que se lo dio a Hashem. Claro, una persona nace linda o nace fea, o sea, ¿qué mérito tiene en eso, no? Pero el temor a Hashem, eso es digno de alabar. Ayer justo el Mati nos hablaba del temor a Hashem, ¿no? ¿Cómo conseguir el temor a Hashem? Todo lo que cuesta llegar a ser personas temerosas de Dios. Bueno, ella lo hizo. Esa alma lo logró. Temor a Hashem. Entonces, ese es su mérito, ¿no? Por eso es alabada. Y por último, verso 22, letra Tav, dice: dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Es decir, que finalmente esta alma, esta mujer virtuosa, es recompensada. Es recompensada. Bueno, a ver, si tengo que repasar, espero que estén tomando nota porque son muchas cualidades, ¿eh? Recta, inusual, confiable, incondicional, diligente, emprendedora, independiente, esforzada, proveedora, buena administradora, aplicada, resiliente, perseverante, femenina, bondadosa, sensible, precavida, recatada, compañera, generosa, íntegra, consejera, atenta a las necesidades de otros, amados por los que más la conocen, afortunada, verdadera y llena de recompensa. Les hice 22 cualidades que cada una obviamente corresponde a una letra del alfabeto. Yo creo que uno ve tantas cualidades en esta alma, en esta mujer virtuosa, que abruma, ¿no? Que abruma. Así que yo, como conclusión, digamos, yo creo que se puede trabajar de dos formas. La primera es
leer el texto, esto es tarea, ¿no? Leer el texto y poder ver cuáles son las cualidades que sí tengo. Porque cada uno de nosotros es valioso. Capaz no tengamos estas 22 cualidades, pero sí podamos llegar a tener, bueno, quién sabe, 10, 5, 3, una segura. Una segura. Todos tenemos algo de bondad. Segundo, buscar una cualidad que quiero tener. Bueno, obviamente no, es difícil a veces llegar a 22 cualidades, ¿no? Bueno, quiero las 22 cualidades. No, seamos realistas. Busquemos una cualidad. Bueno, te impactaron dos cualidades. Y empezar a trabajar en eso. Leer en la Torah cómo son esas cualidades para la Torah, cómo se alcanza, ¿no? Y como segundo trabajo es también poder modificar el texto con cosas concretas. Con cosas concretas. Por ejemplo, donde dice, a ver, justo cerré el texto, pero lo vamos a ir de nuevo. Acá está, no lo cerré. Dice, por ejemplo, considera un campo y lo compra y planta del fruto de sus manos. Bueno, puede cambiar, por ejemplo, considera y ahí colocar una meta, ¿no? No sé, a veces se nos ocurren cosas materiales, ¿no? Quiero comprar una casa, quiero comprar un auto, pero también pueden ser metas que son más almáticas, por así decir. Quiero tener una familia, quiero pasar más tiempo con mis hijos, bueno, considera la idea, ahí colocar una meta, por ejemplo, y la compra, es decir, yo deseo, vamos a decir, una casa y la voy a comprar. La parte que dice viña del fruto y planta viña del fruto con sus manos, puede decir, ¿para qué voy a usar eso? Es decir, esta mujer quería un campo porque quería plantar una viña. Bien, entonces transformemos este texto en cosas concretas y particulares y personales de cada uno. Es decir, yo quiero una casa. Bueno,